que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. El último capítulo de este evangelio, le recuerdo que este evangelio se distingue de los otros evangelios. Los otros evangelios se conocen con el nombre de los evangelios sinópticos porque relatan la vida de Jesús de una manera similar. De hecho, podría poner usted a Mateo, Marcos y Lucas en una tabla y tienen una similitud bastante grande, desde su nacimiento y todos los relatos, aún en los milagros que hacen. Sin embargo, pone el evangelio de Juan, y el evangelio de Juan es totalmente distinto. Y es totalmente distinto desde su inicio. No da ni la genealogía. Inicia mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, el creador de todo, el que estaba con Dios desde el principio, y marca a Jesús desde el punto de vista divino, como Dios. Pone los milagros que Juan considera en inspiración del Espíritu que eran necesarios para esta carta, y entonces dice que lo que se ha escrito acerca de Jesús en este relato es para que se crea y para que al creer en Jesús, como el Hijo de Dios, como el Creador de todo, tengamos vida en su nombre. Llegamos al capítulo 21 donde el Señor comienza la manifestación a sus discípulos, ya no como humano, que Él había manifestado su humanidad de los 0 a los 30 años, sino que ahora comienza a manifestarse como el Dios resucitado, con un cuerpo resucitado. Le comentaba yo que algo interesante es que no se manifestó resucitado a personas que no creían en Él. Su manifestación fue exclusivamente a aquellos que creían en Él. Posiblemente, de acuerdo a lo que leemos en la palabra, tenían ciertas dudas, pero en el núcleo de su creencia creían en Jesús. No creían en totalidad lo que la Escritura decía de Él, pero cuando lo ven resucitado, entonces comienzan a tener ya una fe más fuerte, más sólida en lo que era Jesús. Y en esta noche, en el capítulo 21, comenzamos a ver una manifestación que es la tercera manifestación que, cuando le hablo de manifestación, es de Jesús resucitado, con el cuerpo ya resucitado, que Jesús tuvo hacia los discípulos. Esta es la tercera vez que se manifiesta a sus discípulos. Las dos anteriores se manifestó a ellos cuando estaban ellos en una casa encerrados por miedo a los judíos. La primera manifestación no estaba Tomás con ellos. La segunda manifestación ya estaba Tomás con ellos y se lee cuando el Señor le dice: no seas incrédulo, sino cree, y le ofrece que ponga su mano en las heridas. No dice el texto si los puso o no los puso. El punto es que Tomás tiene ese diálogo con el Señor Jesús. Un dato muy importante es que en las dos ocasiones que se relatan en el capítulo 20, que acabamos de estudiar, dice que estaban los discípulos con las puertas cerradas y el Señor se aparece en medio de ellos. La mayoría de estudiosos de la palabra, teólogos y pastores, en caso personal, totalmente de acuerdo también que está eso escrito ahí, las puertas cerradas, y cuando le comentaba yo acerca de esto era que no estaban cerradas, nada más cerradas con la manecilla, sino que estaban con tranca porque tenían miedo a los judíos. Entonces el Señor se manifiesta y el pasaje claramente dice que estaban las puertas cerradas, dando a entender que no necesitó abrir la puerta, no necesitó tocar, sino que traspasó sólidos, se transformó. Ese cuerpo resucitado tenía la habilidad de poder traspasar esos sólidos. Por eso es que leemos que les costaba reconocerlo, porque la imagen mental que ellos tenían era de un Cristo golpeado. Al final lo último que vieron de Él fue algo que era irreconocible. Y ahora se les aparece un hombre con, permítame esta expresión, creo que la expresión queda corta, pero la voy a usar, con un supercuerpo, con un cuerpo sobrenatural. Entonces para ellos era un shock, de una manera buena, una administración positiva, pero al fin de cuentas era un shock el que tenía.
Capítulo 21, en esta tercera manifestación, que ya es cuando ellos están en el mar, porque les había dicho que fueran a Galilea. Capítulo 21 dice, versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Este mar de Tiberias era exactamente el mismo mar de Galilea, era un nombre alterno al mar de Galilea. El 6.1 de Juan dice, después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Es decir, que es el mismo, se conocían con dos diferentes nombres. Se manifiesta ahí. El verso 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Si usted mira Dídimo, eso quiere decir gemelo. Es decir, que Tomás tenía un hermano gemelo. Entonces, Tomás el gemelo. Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Curiosamente, siempre Pedro, en los relatos de Juan, aparece nombrado primero, dando a entender el liderazgo que Pedro tenía entre el discipulado. Por eso es que se nombra, y va a ver usted cuando lee que a Pedro lo nombra primero. En el caso de Juan lo hace de la misma manera. Versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, y aquí comenzamos a ver en acción el liderazgo de Pedro. Dice que Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Notemos algo importante aquí, es de que, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se fueron a pescar? Bueno, primero era que Pedro y otros de los discípulos eran pescadores. Estaban en el mar de Galilea porque el Señor les había dicho que fueran ahí. En Mateo 28:16 leemos que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Estaban ahí porque Jesús les había dicho que fueran a Galilea. Entonces, van a Galilea los discípulos, están a la orilla del mar. Pedro, como todo un pescador, se le ocurre, o siente el deseo, y yo creo personalmente que más que el deseo, siente la necesidad de ir a pescar. Ahora, ¿por qué le digo la necesidad? Permítame, voy a tratar de explicarme. Posiblemente para aprovechar la oportunidad mientras el Señor llegaba, o ellos no sabían, lo que sabían era que el Señor les había dicho que fueran a Galilea. Está Pedro, pescador de profesión. Obviamente habían barcas, si eran o no eran de su propiedad no lo dice. El punto es que se mete a pescar. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que lo económico siempre ha jugado un papel importante en la vida del ser humano. Cuando hay suficiente, parece no ser necesario, pero cuando no hay, sí es necesario. No sé si me explico. Cuando se tiene suficiente, muchas veces es fácil decir, el dinero es lo de menos, porque se tiene. Pero cuando no se tiene, analice usted su propia vida, si es más fácil decir, el dinero es lo de menos. Hay gente que a veces decimos en alguna oportunidad, mira, el dinero es lo de menos o lo material es lo de menos porque eso viene y se va. Y es una gran verdad. Pero lo que le quiero marcar hoy es de que es más fácil decir esa expresión cuando se tiene. Cuando no se tiene, es más difícil. Ahora, quiero que nos pongamos en los zapatos de los apóstoles, en los zapatos de Pedro, un empresario que había dejado todo por seguir a Jesús, lo sigue 3 años y comienza a ver la escala del liderazgo, del carisma de Jesús. Se hace ilusiones él y todos los que están rodeando su discipulado, de que, pues definitivamente, según lo vemos en la palabra, que Jesús era la esperanza para Israel en el ámbito social, político y económico. Y de repente termina crucificado, avergonzado, y él mismo, Pedro, termina negando y se siente
en una posición muy difícil. De repente lo miran resucitado y comienza a tener esas manifestaciones a ellos. Entonces, está él esperando a Jesús, y está el mar, y están las barcas. Dígame usted, ¿no sería una buena oportunidad para decir, bueno, mientras viene Jesús vamos a hacer un poco de plata? Mientras llega, aprovechemos y pesquemos. Porque al fin de cuentas, necesitamos. No está mal, muy humano. Si usted quiere, muy responsable, decir, bueno, pues voy a aprovechar, quizás en algún momento aún decir, voy a ver si todavía me acuerdo. El punto es que el relato nos dice que él dijo, me voy a pescar, y le dicen, nosotros también vamos contigo. Ahora, algo muy importante es de que no pescaron nada. Y esto ya le había pasado al apóstol Pedro. Hubieron 2 pescas milagrosas. La primera al inicio del ministerio de Jesús y la segunda al final. En el siglo XVIII, creo, principios del XIX, hubo un psicólogo, si no me equivoco en el nombre de la memoria, ahorita se me viene, ruso de apellido Pavlov, que él hizo un experimento. El experimento que hizo fue de que cada vez que le iba a dar de comer a un perro, sonaba una campana. Sonaba la campana y le daba de comer al perro. Sonaba la campana y le daba de comer al perro. Lo que él quería probar era cómo es que el subconsciente, de una u otra manera, también afecta nuestro consciente. Y en otra oportunidad, entonces, al hacerlo varias veces, después sonó la campana, pero no le dio de comer al perro, y se comenzó a dar cuenta que el perro comenzaba a babear. No porque oliera la comida, no porque viera la comida, sino porque oía la campana. En otras palabras, ya su subconsciente estaba entrenado a que en la experiencia o las experiencias pasadas sabía que después de el sonido de campana venía la comida. Le digo, no olía, no veía, pero oía. ¿Y qué tiene que ver el oído con el estómago? Pareciera nada. Lo que él quería probar en esta situación era de que nuestro subconsciente a veces queda marcado por experiencias, y las experiencias tienen reacciones en uno. Me viene a la mente esto y le pregunto, si usted fuera Pedro y pasa toda la noche pescando con los compañeros que ha estado 3 años y medio, que la experiencia que marcó ese compañerismo, ese discipulado, fue exactamente la misma que están pasando, ¿no se recordaría usted, pasamos toda la noche pescando? ¿Qué vendría a la mente de Pedro? La primera pesca, ¿verdad? La primera pesca que pasó. Por la razón de que eso marcó el inicio del llamado de los apóstoles. El punto es que no pescan nada. En Lucas 5:8 quiero que revisemos algunos datos de esta primera pesca. Lucas 5, del 8 al 11. Muy importante, hermano, porque el dato de no haber pescado nada toda la noche traería memoria de la primera pesca milagrosa, pero el resultado de esa primera pesca es que el Señor les iba a marcar cuál iba a ser su destino divino. Y entonces en Lucas 5, del 8 en adelante dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan y a los hijos de Zebedeo. Fíjese que algunos de ellos que estaban en la primera estaban también ahorita en la segunda. Dice que ellos eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuál era el destino humano de Pedro? Él se había preparado, se había entrenado, había trabajado para ser pescador de peces. ¿Cuál era el destino divino de Pedro? Ser pescador de hombres. Y el Señor le dice algo en Lucas 5. No temas, Pedro. Obviamente, al ver que Pedro estaba en una sociedad, podemos darnos cuenta de la mentalidad empresarial de Pedro. Es decir, no era un hombre que no tuviera metas económicas, las tenía. Pero en medio de ello, el Señor interrumpe su destino y le marca: tu destino divino, la verdad, por lo que realmente tú naciste, es porque vas a ser pescador de hombres. En la segunda pesca, entonces, esto tiene que tener alguna similitud a ello. Es quizá recordándole al Señor, que su destino divino, su verdadero destino iba a ser no pescador de peces, sino pescador de hombres. Ahora, el versículo 4 al 6 de Juan 21 dice: cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Recuérdense que a todo esto ellos están toda la noche pescando y no pescan nada. Versículo 4 al 6 dice que ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué razón? Algunos comentaristas dicen, quizá porque estaba medio oscuro, no estaba realmente claro, pero otra gran mayoría está de acuerdo con esto, yo me inclino a este punto, de que el Señor, la manera en que estaba presentándose con el cuerpo que tenía, era totalmente distinto a la imagen mental que ellos tenían. Sea cual sea el punto, dice que los discípulos no lo reconocían, no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? ¿Acaso tenéis algún pescado? Mire, yo creo que el Señor tenía un buen sentido del humor. ¿Sabía él que no habían pescado nada? ¿Cuántos creen? Totalmente convencido. Es más, no llegó antes porque sabía que tenía que llegar hasta que después de que a Pedro se le ocurriera ir a pescar, que pasaran toda la noche pescando y después de eso no pescaran nada. Era maestro de los tiempos. Por eso le voy a decir algo que tenemos que entender y nos conviene, a lo menos a mí me conviene entenderlo. Dios tiene tiempos. Los tiempos perfectos de Dios no nos conviene apresurarlos, porque Dios en el momento oportuno llega de la manera en que Él quiere llegar. Eso es sumamente importante, hermano. Deja que Pedro y aquellos pesquen toda la noche, o traten de pescar toda la noche, no pescan nada, y cuando llega, todavía viene y les pregunta, ¿verdad? Así, con cierto cinismo sistema, ¿tenéis algún pescado? Y aquellos obviamente no tenían nada, ¿verdad? Respondieron no, y él les dijo, y aquí viene la orden: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Yo creo que ya con el echarlo allá, hermano, la memoria de la primera pesca estaba real en la mente y el corazón de ellos. Ahora, posiblemente me atrevería a pensar, soy yo pensando aquí, que ese cuerpo glorificado del Señor mantenía los rasgos físicos, quizás mantenía una base de rasgos físicos. Pero en cierta manera puedo pensar que quizás en algún momento podría ser cambiante, a lo menos a nuestra percepción. ¿Por qué le digo esto? Marcos 6 o 16, 2 dice, o 12, perdón, 16, 12 dice, hablando con aquellos dos discípulos que iban caminando a una aldea llamada Emaús. Marcos 16, 12, déjeme ver si estoy bien en el versículo, porque puede ser el 2 y le estoy diciendo 12. Dice 12, después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos, cuando iban de camino al campo. Y fíjese que estos hombres no lo reconocieron.
hasta que les habló y hasta que les partió el pan, le reconocieron. Entonces, de una u otra manera, el impacto del cuerpo glorioso del Señor, no sé si es un cuerpo que aunque mantiene los rasgos físicos, porque aun cuando Él estaba glorificado, resucitado, podemos ver en Juan 20, que María, que fue la primera que se le apareció, no lo reconoció, creyó que era el jardinero. Hermano, ahí hay datos muy importantes que nosotros tenemos que poner atención a eso, porque ¿por qué le voy a poner atención? Quizá vaya a parecer muy soñador esto, ¿verdad? Pero el punto es que tarde o temprano, y esperaría yo que fuera más temprano que tarde, aquellos que hemos creído en el Señor, esa es nuestra herencia, un cuerpo glorificado. Eso es lo que nos espera. Yo nunca he visto un ángel. Lo más cercano que he llegado a un ángel es oír en sueños 2 veces cantos, interpreto que son cantos angelicales. Pero que se le aparezca un ángel a uno en forma de ángel, no tipificado en alguna persona quizás, ha de ser algo impresionante, hermano, que se le aparezca eso. Una experiencia entre lo material, lo terrenal con lo espiritual, afecta realmente la estabilidad emocional de cualquiera. Ahora, el Señor entonces está ya con este cuerpo glorificado y recuerde que se manifestó durante 40 días a sus discípulos porque quería que ellos estuvieran bien seguros de que era una realidad que Él había resucitado. Y aquí entonces se le aparece a estos 2 discípulos que van en este camino y no lo reconocen. En Mateo 7:2, cuando vemos la transfiguración del Señor, que subió con 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a un monte a orar, y ahí se transfigura. Mateo 7:2 dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Si uno, pues no sé qué lenguaje usar acá, pero una experiencia así yo creo que es transformadora, ¿no? Que usted mire a alguien que se le está transformando el rostro y las vestiduras. Fue como un adelanto de lo que venía. Y quizás el pasaje más revelador acerca de esto, de la gloria de este cuerpo, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, donde en Juan, en la visión de Apocalipsis que tiene, capítulo 1, versículo 12 al 18, si usted lo lee conmigo, lo ve conmigo, vea, dice el apóstol Juan. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. Es decir, que no fue inmediatamente que Juan haya dicho, oh, ahí está Jesús, mi Señor, mi Maestro, sino que fue tan impresionante lo que comienza a ver, y dice, en medio de esa manera distinta, se parece a Jesús. Cuando habla de Jesús o del Hijo del Hombre, está hablando de Jesús. Pero mire cuál era la manera en que él lo mira. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, o sea que estaba bronce pero bien pulido, brillante. Su voz como el ruido de muchas aguas, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora déjeme decirle algo que es muy práctico. Por eso es absurdo hacer imágenes de Jesús.
Por eso es absurdo hacer imágenes de Jesús. Porque el Jesús al cual nosotros esperamos tiene una imagen, hermano, totalmente distinta a lo humano que algún artista pudiera concebir. Y Juan, que era tan cercano a él, dice, ese personaje es semejante. En otras palabras, mantenía ciertos rasgos que él podía identificar, pero tenía tal magnitud de poder, de gloria, y eso es la realidad del mundo espiritual. Ahora, volviendo al versículo 7 de Juan 21, versículo 7 al 9, dice Juan, él se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Dice, entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, recuérdese que aquí echan la red en mano derecha, comienzan a jalar un montón de peces, entonces algo pasa en el entendimiento de Juan, y él le dice a Pedro, este es el Señor. Ahí está con signos de admiración, que le dice, quizás jalándole, iba a decir la túnica, pero Pedro más adelante relata que estaba desvestido, ¿verdad? Quizás le arroba, es el Señor. Y le dice acá, oyendo Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado sobre ellas y pan. Ahora le pregunto, ¿dice el texto que le habían dado peces? No, él les preguntó, ¿tenéis algún pescado? Dijeron que no. Ahora, ¿era problema para Jesús que no hubiera pescado? Si había con 2 peces y 3 panes alimentado a miles de personas. Una vez más aquí aparece un pescado, saber de dónde. ¿Difícil eso para el Señor? Para nada. Y le quiero marcar esto porque la administración, por eso le digo yo, la administración que el Señor le estaba dando a ellos es una administración, no teman. Si yo los he llamado, yo los voy a proveer. Lo que viene adelante va a requerir de su tiempo, va a requerir de su total confianza. Por eso le decía yo que al principio, que cuando tenemos que darnos cuenta la razón por la cual Pedro ha de haber dicho, me voy a ir a pescar, ha de haber dicho, bueno, pues estoy sin nada, voy a tratar de ver qué hago, a lo menos para pasar la semana, ¿verdad? Y en medio de esa situación donde pasa toda la noche pescando y no agarra nada, el Señor está dando una administración de confianza, Pedro, de confianza en esto. Lo encuentran al Señor asando un pescado y obviamente eso trae a memoria la multiplicación de los panes y los peces. Ahora vaya conmigo al verso 10 y 11. Jesús les dijo, esto es muy importante, verso 10 y 11. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado. Ahora, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces, mire cómo dice, llena de peces grandes. 153. Y el hecho que haya marcado 153 era porque aún en la numerología está Juan diciendo, esto es cierto, y es tan cierto que aquí está el dato de cuántos salieron. Y eran peces grandes. Ahora vean el dato siguiente, muy importante. Y aunque había tantos, ¿qué dice su Biblia? Y aunque había tantos de peces grandes, la red no se rompió. Oiga esto. El hecho de mencionar que la red no se rompió era porque el milagro no fue nada más de los peces, sino también de la red.
Si está poniendo aquí Juan, y la red no se rompió, era porque lo lógico es que con esa cantidad de peces grandes, la red no aguantara. Pero él está poniendo, hubieron 2 milagros. Uno, que salieron ¿cuánto dice? 153 peces grandes. Milagro 1. Milagro 2, que con esa cantidad de peces, la red no se rompió. Ahí lo marca, la red no se rompió. Ahora, al mencionar esto es porque cuando la abundancia o la bendición viene de Dios, óigame esto, Dios también da la capacidad de manejar y de contener la bendición. No sé si le explico. Cuando la bendición viene de Dios, Dios da la capacidad de mantener y contener la bendición. Por eso debemos de buscar la bendición que viene de Dios. Porque si nosotros buscamos nuestras propias bendiciones, usted no va a poder vivir con tranquilidad. Siempre va a estar preocupado. Que cuando se lo roban, que cuando se lo quitan, que se le puede perder. Pero cuando algo viene de Dios, Dios se encarga que las redes aguanten. No sé si usted está compartiendo esto conmigo, pero yo realmente lo creo con todo mi corazón. Ahí no veo un milagro, vieron 2 milagros. ¿Qué era lo que Pedro estaba haciendo? Hermano, el hombre estaba diciendo, bueno, yo soy pescador, ahí está. Mire, para un pescador, y de noche, aquellos que pescan saben que de noche es bueno pescar. Pescador de noche con barcas y con socios que saben pescar. Digo, pues mientras llega hagamos plata. Pero no le resultó. Y Dios le marca un milagro. Donde le dice, Pedro, abandona esa mentalidad y comienza a caminar sobre una nueva dimensión. Porque tu destino es ser pescador de hombres. Y mientras aceptes tu destino, voy a hacer que la bendición mía esté sobre tu vida. Ahora déjeme concluir con esto, porque a mí se me hace muy importante esto. Cabalmente esta semana grabé un pequeño clip ahí sobre este concepto. Proverbios 3, 9, 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, en la parte humana. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, esta es la parte divina. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, Dios hará lo que tiene que hacer. El 10:22 de Proverbios dice, capítulo 10, verso 22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso le digo, si caminamos sobre las bendiciones de Dios, nuestra vida va a estar tranquila. Pero si yo ando buscando mis propias bendiciones a fuerza de mi esfuerzo, entonces mi alma va a estar intranquila. Ya le he comentado yo, pero se me hace muy real esto porque lo viví cabalmente días atrás. Se lo compartía a una persona compartiéndole el mensaje de Cristo. De alguien que tenía, iba a decir la bendición de tener casa, pero a esa magnitud que yo le digo no es bendición. Tenía una casa, pero no salía de la casa y lo invitaban para ir a la iglesia y le decía, mire, vamos a la iglesia, porque él parece que profesaba que era creyente, pero nunca iba a la iglesia. Le decían, vamos a la iglesia. Decía, no, fíjese que no puedo. Y cuando uno le preguntaba a la persona, ¿y por qué es que no puede? Dice, sí puede, lo que pasa es que no le gusta dejar sola la casa. Dice que cuando salía, que tenía que salir porque no tenía otra alternativa, o al trabajo o algo,
venía y decía, abría como 2 veces la puerta. Mamá, abuela, ahí vengo, ¿qué? Sí, a la misma hora, no se preocupe. Ah, yo paso al supermercado, no se preocupe. Bueno. Yo le pregunté a la persona, le decía, ¿de veras es cierto? Así, mire, es cierto, si quiere, lo llevamos un día para que vea, que así es, que hasta ya le dijimos que deje de estar diciendo eso porque lo van a reportar a la policía, que tiene encerrada a la mamá y a la abuela y que nunca la deja salir porque nadie ha visto a la mamá y a la abuela. Por eso le digo, yo quisiera decir, la bendición de tener casa, pero yo le pregunto, ¿es esa una bendición? La otra vez me comentaban unos hermanos acerca de una persona que tenía un carro nuevo, pero no lo usaba. Literalmente. Entonces, hermano, mire, la bendición del Señor es la que enriquece, pero no trae tristeza con ella. Yo le pregunto, y quiero utilizar esto, y por lo mismo sentir que el Señor me ponía de poner ese clip es, ¿qué clase de año quiere tener usted en el 2018? Un año de paz y decir, Señor, yo quiero tu bendición y quiero que mi alma descanse en ti. O estar todo preocupado, todo afligido, perdiendo más pelo, sacando más canas y mucho más arrugas. Diciendo, es que todo lo que me ha costado. Y con esto no le digo que no nos esforcemos, hay que hacer lo que tengamos que hacer en el día de hoy. Pero lo demás Dios tiene control. Por eso dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ello. Ahora, este milagro que tuvieron al final, fortaleció sin duda la confianza en los discípulos que Dios era su proveedor. Este milagro, a mi punto de vista, estaba el Señor dejándoles claro, tranquilos, yo los voy a proveer. Yo voy a ser su proveedor, yo voy a ser el que va a hacer lo difícil, lo imposible. Filipenses 4:19, el apóstol Pablo habla y dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso lo dice el apóstol Pablo. En Mateo 6, del 25 al 34 le leo, porque es importante, aunque yo sé que usted lo sabe quizás. Mateo 6, 25 al 34. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Obviamente el Señor está hablando a los discípulos. Por extensión ese mensaje llega a nosotros. No os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, oiga esa frase, es muy importante, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Ahora, ¿por qué les está diciendo el Señor eso a los discípulos? Porque sabía que eso era una preocupación en ellos, como lo es en toda la gente. Por eso si alguien me dice a mí, no, lo material no importa, usted vive en otro planeta. Lo material sí importa, pero no a la magnitud que nos quite la vida y que vivamos solo para eso. Porque o tenemos nuestra mentalidad de esfuerzo y determinación en lo material, o tenemos nuestra mentalidad de esfuerzo y determinación en lo espiritual. Y si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás, dice la palabra, va a ser añadido. Dice aquí el texto que no nos preocupemos a ese punto, dice, por tanto no os preocupéis diciendo que comeremos, porque los gentiles buscan ansiosamente, una vez más usa la palabra, todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis, todas estas cosas. Pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Y aquí está la clave. Lo maravilloso de esto es que el Señor pone la clave. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Y encierra esto, dice, bástale a cada día sus propios problemas. Tiene retos, dificultades el día de hoy. Esos son en los cuales debe dedicar su esfuerzo y su trabajo. Pero no por los del mañana, no preste problemas al futuro. Eso es antibíblico. Punto número 1, porque no sabe si vamos a estar vivos. Es lo que el Señor está diciendo ahí. ¿Quién puede añadir una hora al curso de su vida? Nadie. Una mentalidad de paz es una mentalidad que va de acuerdo a la palabra del Señor. Señor, yo me voy a preocupar por lo que en este momento tengo que preocuparme, con tu fuerza, con tu gracia, con tu sabiduría. Lo demás, Señor, está en tus manos. Versículo 12 al 14, terminamos. Dice, Jesús les dijo, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Ya como diciendo, no hombre, voy a sonar así muy incrédulo, ¿verdad? Entonces mejor nadie le pregunta. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Déjeme terminarle con esta frase nada más. Mencionamos aquí a Filipenses 4:19, que el apóstol Pablo dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Hace unos, medio año o más atrás, esto cobró vida en mí cuando oí a alguien explicarlo de la manera para mí más fiel que está explicado. Y es de que dice aquí que Dios proveerá de acuerdo o conforme a sus riquezas. Ahora, ¿qué tan rico es Dios? ¿Con quién comparamos a Dios? ¿Con Bill Gates o los árabes o los... Hermano, el dueño de todo. Ahora, cuando usted no tiene mucho, voy a pensar yo, $5 es mucho dinero. Cuando usted es millonario, $5 ni los conoce de 50 o de 100 para arriba quizás. De acuerdo a lo que uno tenga, de acuerdo así es lo que uno puede dar. Entonces aquí dice, Dios proveerá de acuerdo a sus riquezas. Es decir, que Dios de su abundancia nos puede dar lo imposible. Y es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermano, yo le dejo, en el estudio que vemos acá, vemos que el Señor les da una administración de confianza, de tranquilidad. Le digo algo, si encontramos nuestro destino divino, caminamos sobre nuestro destino divino, tenga la seguridad y acepten en su corazón que Dios, de acuerdo a sus riquezas en gloria, proveerá para todas sus necesidades. Amén. Padre Dios, yo te agradezco por esta. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar.
que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que